A comienzos del siglo XX, Japón todavía era un país marcado por la transición entre tradiciones rurales y una modernización acelerada. En las aldeas simples esparcidas por el interior, la vida seguía el ritmo del trabajo en los campos y en los pequeños talleres artesanales. Fue en este escenario que, en 1906, nació Soichiro Honda. Hijo de un herrero y de una tejedora, creció en Komio, una comunidad humilde a los pies del monte Fuji. La infancia estuvo marcada por los sonidos de martillos golpeando el hierro y por el olor del aceite que impregnaba el taller de su padre. Entre ruedas de bicicleta y engranajes gastados, Soichiro comenzó a desarrollar una curiosidad que parecía no tener límites. Mientras muchos niños dividían el tiempo entre la escuela y los trabajos del campo, él prefería observar máquinas, intentando entender cómo funcionaban. Soichiro Honda aún no sabía cómo, pero tenía la certeza de que su camino no terminaría barriendo talleres. Aquella convivencia silenciosa con grasa, motores y herramientas era apenas el primer paso de una historia que cambiaría a Japón y el mundo. La historia de Honda no comienza en una fábrica moderna ni en una pista de carreras. Comienza en 1906, en Komio, una pequeña aldea a los pies del monte Fuji. Allí nació Soichiro Honda, hijo de un herrero que reparaba bicicletas y de una madre tejedora. La familia vivía con lo justo, pero en la simplicidad del patio de la casa, el niño descubrió algo esencial, que el hierro, el fuego y las herramientas podían resolver problemas. Mientras otros niños corrían por los campos, Soichiro pasaba horas en el improvisado taller de su padre. Observaba cada golpe sobre el yunque, cada rueda que volvía a girar. Pronto comenzó a desmontar pedales y frenos, a montar cadenas, a sentir con los dedos lo que estaba mal en un engranaje. Aún siendo un muchacho, aprendió a escuchar el sonido de las piezas como si fueran voces que pedían ajuste. El momento decisivo de su infancia llegó cuando tenía apenas 8 años. Por el camino de tierra que cruzaba la aldea apareció un automóvil que cambiaría su forma de ver el mundo. Era un Ford Modelo T, importado de los Estados Unidos. El vehículo avanzaba levantando polvo y provocando asombro entre los habitantes, que nunca habían visto algo parecido. Para Soichiro, no era solo una máquina extraña, era una señal de futuro. El rugido del motor y el brillo del metal quedaron grabados en su memoria y encendieron una pasión que jamás se apagaría. En la escuela, sin embargo, el entusiasmo no era el mismo. Las largas horas frente a libros parecían inútiles para alguien que creía aprender más con el ruido de un engranaje que con cualquier lección escrita. Impaciente, consideraba las clases aburridas y muchas veces dejaba de cumplir sus obligaciones. Su rebeldía fue tan lejos que llegó a falsificar el sello de la escuela para obtener un permiso de trabajo. Ese episodio, además de revelar su poca afinidad con la disciplina académica, mostraba también su determinación de seguir sus propios caminos, aunque eso implicara riesgos. A los 15 años, tomó una decisión audaz. Dejó la aldea natal y partió solo hacia Tokio en busca de oportunidades. En la capital consiguió trabajo en un pequeño taller mecánico, no como mecánico, sino como aprendiz encargado de las tareas más humildes. Dormía en alojamientos estrechos, pasaba frío y hambre, pero nunca perdió la voluntad de aprender. Mientras barría el suelo o cargaba herramientas, sus ojos estaban siempre atentos a las manos de los mecánicos más experimentados. Cada motor desmontado, cada engranaje ajustado, era para él una lección silenciosa. Observaba con detalle, absorbía técnicas e imaginaba cómo podría aplicar ese conocimiento en el futuro. Esta fase inicial de la vida de Soichiro revela mucho de su esencia, un joven inquieto, poco interesado en las convenciones, pero movido por una pasión genuina por las máquinas. La curiosidad que nació en el taller de su padre y el impacto provocado por la visión de un simple automóvil fueron las semillas que más tarde germinarían en una de las mayores historias de la industria mundial. Al regresar a Hamamatsu después de su experiencia como aprendiz en Tokio, Soichiro Honda encontró el lugar donde podía transformar su curiosidad en práctica. La ciudad era un centro de pequeños talleres mecánicos y pronto llamó la atención por su habilidad poco común para alguien tan joven. En 1926 fue nombrado líder de la filial local de Art Shokai, uno de los talleres más importantes de la época.
Ese cargo no solo le dio responsabilidades, sino que también le abrió las puertas al mundo de las carreras, que comenzaba a popularizarse en Japón. Honda se sumergió de lleno en ese universo. Trabajando como mecánico y piloto, empezó a preparar coches de competición improvisados, adaptando piezas de distintos modelos para obtener mayor potencia. El punto culminante de esa fase llegó con la creación del Hamamatsu, un coche de carreras que se volvió legendario al alcanzar un récord de velocidad en suelo japonés. Soichiro no era solo un piloto audaz, sino también un inventor incansable. Veía cada carrera como un laboratorio vivo, donde podía probar nuevas soluciones y aprender de cada error. Pero la pasión por la velocidad tenía un precio. En 1936, durante una competición, Honda sufrió un accidente casi fatal. Su coche volcó violentamente y lo dejó gravemente herido. Al despertar en el hospital, hizo una promesa a sí mismo: nunca más volvería a competir como piloto. Comprendió que si quería cambiar el futuro de la industria, necesitaba sobrevivir y concentrar su energía en otra misión. Fue en ese momento cuando Soichiro dirigió su ambición hacia la creación de una empresa propia. Fundó Tokai Seiki, una pequeña fábrica dedicada a la producción de anillos de pistón. Creía que podía suministrar esas piezas a gigantes como Toyota. Sin embargo, la realidad inicial fue dura. Los primeros lotes de pistones producidos por su empresa fueron rechazados por presentar fallos técnicos. Toyota consideró el material inadecuado y devolvió la producción. Ese fracaso habría sido suficiente para desanimar a muchos emprendedores, pero Soichiro no estaba hecho para rendirse. Al contrario, decidió volver a los estudios, asistiendo a clases de metalurgia e ingeniería para comprender en profundidad los procesos de producción. Observaba fábricas más grandes, buscaba consejos y se dedicaba a mejorar cada detalle de su técnica. Su obsesión por la calidad se convirtió en un rasgo característico. No aceptaba entregar nada menos que la perfección, aunque eso significara empezar desde cero innumerables veces. Con el tiempo, los pistones de Tokai Seiki empezaron a cumplir con los rigurosos estándares exigidos por la industria automotriz. Toyota, que antes había rechazado sus productos, se convirtió en cliente. Esa conquista fue la primera señal de que la perseverancia de Honda podía vencer obstáculos aparentemente insuperables. Esa etapa de la vida de Soichiro revela un patrón que se repetiría muchas veces en su trayectoria. No se dejaba definir por los fracasos. Para él, cada caída era solo una oportunidad de aprendizaje. Desde la adrenalina de las carreras hasta la disciplina de la metalurgia, Honda consolidaba las bases de su futura revolución en la movilidad mundial. El niño curioso de Komio estaba ahora preparado para enfrentar los desafíos aún mayores que surgirían con la guerra y la destrucción inminente de Japón. La década de 1940 trajo para Soichiro Honda desafíos mucho mayores que cualquier carrera o rechazo de piezas. Japón se hundía cada vez más en la Segunda Guerra Mundial y la industria nacional era presionada para suministrar equipos que sostuvieran el esfuerzo militar. Tokai Seiki, su fábrica de pistones, comenzó a producir en escala para atender a Toyota y a otras compañías ligadas al ejército imperial. Durante algunos años, la empresa parecía sólida, pero esa estabilidad pronto sería destruida. En 1944, ataques aéreos norteamericanos devastaron la planta industrial. Las llamas consumieron máquinas, herramientas, documentos y años de arduo trabajo. Cuando todavía intentaba levantarse, otro golpe cayó sobre Soichiro. En diciembre de 1945, Japón fue sacudido por el gran terremoto de Nankai, que destruyó lo que quedaba de la fábrica. En pocos meses, Honda vio sus sueños reducidos a cenizas dos veces, primero por la guerra y luego por la fuerza de la naturaleza. Era el retrato cruel de un país entero que se encontraba en ruinas. Muchos en su lugar habrían desistido, pero él creía que cada destrucción traía también la oportunidad de recomenzar. Sin recursos para reconstruir Tokai Seiki, decidió venderla a Toyota. Recibió una indemnización modesta, que podría haber sido simplemente el punto final de su carrera. Para Soichiro, sin embargo, fue el inicio de algo mayor. Con ese capital, a comienzos de 1946, fundó el Instituto Honda de Investigación Técnica, un pequeño taller instalado en Hamamatsu. El espacio era improvisado, con pocos empleados y recursos limitados, pero rebosaba de la misma energía creativa que había acompañado a Soichiro desde niño.
El Japón de posguerra era un escenario de devastación absoluta. Las ciudades estaban destruidas, faltaba comida, combustible y medios de transporte. Millones de personas necesitaban desplazarse cada día por carreteras dañadas y entre escombros. Fue en ese contexto que Soichiro tuvo una idea simple pero revolucionaria. Usando motores sobrantes de generadores militares, los adaptó a bicicletas. El resultado fue un vehículo ligero, barato y accesible, capaz de devolver movilidad a un pueblo que apenas podía trasladarse. El éxito fue inmediato. Las bicicletas motorizadas comenzaron a difundirse por las calles japonesas en cuestión de meses. Trabajadores podían llegar más rápido a las fábricas, estudiantes recorrían distancias mayores para asistir a las escuelas e incluso médicos en aldeas aisladas las utilizaban en sus visitas. Aquello que parecía una solución improvisada se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza en medio del caos. El Instituto Honda creció rápidamente. Nuevos inversionistas creyeron en la visión de Soichiro y en septiembre de 1948 lo transformó en una nueva empresa, Honda Motor Company. No era solamente el nacimiento de un fabricante de motocicletas, sino el inicio de un proyecto global. Con la nueva compañía, Soichiro inició una fase de expansión que cambiaría no solo su vida, sino también el futuro de la industria japonesa. Comprendía que no bastaba con atender al mercado interno. Era necesario innovar de forma continua, buscar nuevas soluciones y prepararse para competir a nivel mundial. La filosofía que empezó a guiar a Honda era clara. Cada producto debía unir simplicidad, eficiencia y calidad. La obsesión por la excelencia, que años antes lo había llevado a estudiar metalurgia para corregir fallas, ahora se transformaba en un principio corporativo. El renacimiento de Honda en medio de las ruinas de la guerra se convirtió en un ejemplo de la propia resiliencia de Japón en aquel período. Así como su país, él salió de las cenizas para construir algo nuevo. Paso a paso, el joven mecánico pavimentaba el camino que llevaría a su empresa a convertirse en uno de los mayores símbolos de innovación del siglo XX. A partir de finales de la década de 1940, Honda Motor Company comenzó a recorrer el camino que la transformaría en uno de los mayores fabricantes de vehículos del planeta. El primer gran hito fue la producción de la motocicleta Dream D, lanzada en 1949. El modelo era simple pero confiable y eficiente, características que se convertirían en la firma de la marca. Poco después apareció la Dream E, más robusta y mejorada, consolidando el prestigio de la joven empresa en el mercado japonés. En ese momento Japón todavía se reconstruía de las ruinas de la guerra. La gente buscaba productos accesibles, pero que ofrecieran calidad y durabilidad. Honda entendió esa demanda con claridad y rápidamente expandió su línea de motocicletas. La empresa no solo suplía la necesidad interna, sino que también comenzaba a vislumbrar algo aún más ambicioso. Soichiro creía que su destino estaba más allá de las fronteras del archipiélago. En los años 50, Honda inició sus exportaciones, primero en escala modesta, pero en poco tiempo ya alcanzaba otros continentes. La gran transformación llegó en 1959, cuando la compañía inauguró su primera subsidiaria en los Estados Unidos. Entrar en el mercado norteamericano parecía para muchos una tarea imposible. Las carreteras estaban dominadas por grandes motocicletas de marcas británicas y norteamericanas, vistas como símbolos de fuerza y rebeldía. Sin embargo, la estrategia de Honda sorprendió. En lugar de competir directamente con las motocicletas pesadas, apostó por modelos pequeños, ligeros y económicos como la Super Cup. Esta moto conquistó a jóvenes universitarios, mujeres y trabajadores urbanos. Rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. El eslogan publicitario «Conoces a la gente más simpática en una Honda» ayudó a romper prejuicios y asoció la marca a un estilo de vida moderno y accesible. Honda pasó a ser vista no solo como un fabricante de vehículos, sino como un puente entre la tecnología y la vida cotidiana. En la década de 1960, Honda alcanzó la cima en el escenario de las carreras internacionales. La marca decidió enfrentarse a las potencias europeas en el Campeonato Mundial de Motociclismo. En poco tiempo sus motos dominaron las pistas, conquistando títulos y rompiendo récords. Para Soichiro las carreras eran más que deporte. Eran un laboratorio avanzado donde la ingeniería era llevada al límite y los aprendizajes se convertían en mejoras para los modelos de calle.
Esta estrategia, aparentemente arriesgada, fortaleció la reputación de Honda como una empresa que unía audacia e innovación. Mientras consolidaba el liderazgo en las motocicletas, Honda dio un paso aún más ambicioso. En 1963 lanzó su primer automóvil, el Honda T360, seguido del deportivo C500. Aunque pequeños frente a la competencia internacional, estos vehículos mostraban la osadía de la empresa. El diseño compacto, unido a la eficiencia de los motores, representaba una nueva manera de pensar el automóvil. Poco a poco, los modelos Honda comenzaron a destacarse por su confiabilidad, su consumo económico y su precio accesible, características que se volverían referencia en todo el mundo. La expansión global se aceleró, fábricas fueron abiertas en varios países, nuevas líneas de producción se extendieron por Asia, Europa y América, y Honda pasó a ser vista no solo como un fabricante japonés, sino como una marca mundial. Esa trayectoria de crecimiento reflejaba la filosofía de Soichiro. Creía que cada obstáculo era una oportunidad de aprendizaje y que la innovación debía ser constante. El ascenso de Honda durante esas décadas no fue solo un triunfo empresarial, fue también un reflejo del renacimiento de Japón, que de país devastado por la guerra pasó a destacarse como potencia tecnológica. En el centro de esa transformación estaba el niño que un día soñó al ver un automóvil desconocido. Ahora Soichiro Honda veía su nombre y su marca cruzando carreteras, pistas y fronteras en todos los continentes. En los años 70, Soichiro Honda ya había llevado a su empresa a un nivel que pocos habrían imaginado. De un pequeño taller improvisado en un Japón devastado por la guerra, Honda Motor Company se había transformado en una potencia global. En 1973, Soichiro decidió apartarse del cargo de presidente. Se jubiló oficialmente, entregando el mando a una nueva generación de ejecutivos, pero su presencia siguió siendo marcante. Como consejero supremo acompañaba de cerca los rumbos de la compañía y sobre todo transmitía su filosofía de vida y de trabajo a los ingenieros más jóvenes. Su estilo de liderazgo era singular. Mientras muchos empresarios japoneses de la época cultivaban la formalidad y la distancia, Soichiro prefería caminar entre los obreros, conversar directamente con mecánicos y técnicos, observar el funcionamiento de las líneas de montaje y, siempre que podía, poner sus propias manos en las máquinas. No era raro verlo con el mono manchado de grasa, como si todavía fuera el aprendiz que un día barrió talleres en Tokio. Para él, el liderazgo no se medía por la jerarquía, sino por la capacidad de inspirar. Honda creía que la innovación solo era posible en un ambiente de libertad. Repetía constantemente que los errores eran parte esencial del proceso creativo. Animaba a sus empleados a intentar, fallar e intentar nuevamente sin miedo a reprimendas. Esa mentalidad rompió barreras culturales en un Japón que tradicionalmente castigaba los fracasos y cultivaba un perfeccionismo rígido. En Honda, al contrario, la experimentación era estimulada y de allí nacieron soluciones audaces que llevaron a la empresa a superar a competidores mucho más antiguos y poderosos. Durante las décadas siguientes, la compañía se consolidó como sinónimo de eficiencia y confiabilidad. Mientras otras marcas se concentraban en vehículos lujosos o en máquinas pesadas, Honda encontró un camino propio: ofrecer productos accesibles, duraderos y con tecnología avanzada. Esa estrategia se mostró fundamental durante las crisis del petróleo de los años 70, cuando consumidores de todo el mundo comenzaron a buscar coches ligeros y económicos. Modelos como el Civic se convirtieron en símbolos de practicidad y conquistaron mercados que antes parecían inalcanzables. Pero Soichiro nunca creyó que el éxito se resumiera en números o ventas. Para él, las empresas también tenían la responsabilidad de contribuir con la sociedad. Creó la Fundación Honda, dedicada al apoyo de investigaciones científicas, tecnológicas y educativas. Esa iniciativa, visionaria para la época, anticipaba debates que solo cobrarían fuerza décadas más tarde sobre sostenibilidad y responsabilidad corporativa. En agosto de 1991, Soichiro Honda falleció a los 84 años, víctima de una insuficiencia hepática. El anuncio de su muerte recorrió el mundo, y no solo en Japón, sino también en Europa y en los Estados Unidos, los periódicos destacaron la trayectoria del hombre que había transformado la movilidad.
Para ingenieros, emprendedores y trabajadores comunes, su historia era la prueba de que la genialidad podía nacer de orígenes humildes, siempre que existiera pasión, curiosidad y el coraje de recomenzar después de cada fracaso. Hoy, el nombre Honda aparece estampado en motocicletas que recorren senderos remotos en Asia, en automóviles que cruzan carreteras en las Américas, en motores que impulsan barcos y hasta en aviones que surcan los cielos. En cada producto todavía resuena la filosofía de su fundador: simplicidad, eficiencia e innovación constante. Honda es, al mismo tiempo, marca y memoria, tecnología y herencia. El imperio que construyó no dejó de evolucionar. La empresa invierte en motores híbridos, en vehículos eléctricos y en nuevas formas de movilidad, sin abandonar la búsqueda de confiabilidad que la hizo célebre. Cada avance tecnológico, por más distante que parezca de sus orígenes, lleva un trazo de la visión de Soichiro Honda. Él transformó su pasión en movimiento, y ese movimiento permanece vivo, como un motor que nunca se apaga, recordando al mundo que incluso los sueños más improbables pueden ganar velocidad y cambiar la historia.